La Comisión Europea comienza a dar las primeras pistas sobre el Banco Europeo del Hidrógeno que estará operativo antes de final de año. Este banco ayudará a desarrollar el sector del hidrógeno renovable, no solo cubriendo la diferencia de costes con respecto al hidrógeno convencional, el gris, sino también favoreciendo la visibilidad sobre la demanda, la producción o los precios del hidrógeno. Esta iniciativa acelerará la implantación de proyectos para alcanzar los objetivos de la Unión Europea. Y hoy, precisamente, hablaremos con una de esas empresas que sabe muy bien lo que es necesario para llevar a cabo este tipo de proyectos con éxito. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el día de hoy contamos con Paco Montalbán, fundador y director general de Clantec, una de esas empresas que ya puede presumir de haber ejecutado proyectos reales de hidrógeno renovable. Paco, bienvenido al podcast del hidrógeno. Hola Bryce, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Hola Paco, buenos días. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a Clantec para que nuestros oyentes os puedan conocer. Gracias, Javier. Mira, yo soy químico industrial, nacido en Cartagena hace ya bastantes años. Tengo muchas canas. Vivo en Sevilla desde hace casi 30 años y desde hace muchos años, más de 20, pensando y dedicándome al hidrógeno, pensando que el hidrógeno era, iba a ser y es y será un vector energético fundamental en la transición energética actual y en la descarbonización del planeta. Me diplomé en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria y Energía en el año 89-90. Pues ya os podéis imaginar allí lo que se estudiaba de Ingeniería Ambiental, pero bueno, fueron los inicios. Me diplomé en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, que depende del IES, y de hecho en el año 2010 me dieron el premio al mejor modelo de negocio, 50K, por el proyecto que es mi empresa actual, Clantec. Soy miembro de la Asociación Española de Hidrógeno desde 2010, miembro del Comité de Normalización de Tecnologías de Hidrógeno CTN 181 y supongo que sabréis que soy hoy por hoy presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno desde febrero del 2022. Y hablando un poco de Clantec, esa es una de las empresas que siempre han estado ahí en el sector del hidrógeno, más de 20 años de experiencia. ¿Podrías contarnos cuáles son sus orígenes y qué habéis hecho en estos últimos años? Pues sí, mira, las primeras ideas que se me vinieron a la cabeza para montar y poner en marcha Clantec fue en los años 90. Recién acabada mi formación en Ingeniería Ambiental, como te comenté antes. En esos años 90, pues me introduje en las energías renovables y pude constatar, pues bueno, lo que todos sabemos, que la energía renovable es intermitente. Y fue en el año 90-93, después de trabajar yo en Repsol, cuando entré a formar y a poner en marcha una empresa en Sevilla, me contrataron para esto y monté una empresa centrada sobre todo en cromatografía, una empresa llamada Hewlett Packard Química, que hoy se llama Agilent Technologies, dedicada a espectrometría de masas, cromatografía de gases, etc. Y entre los muchos entrenamientos que hacíamos de forma muy asidua, en una ocasión nos dieron una charla sobre pilas de combustible e hidrógeno en movilidad con conferenciantes californianos que hablaban ya en los años 90 tardíos pues de los coches de pila de combustible que allí ya se usaban bastante, ¿eh? Y en ese momento el chip de mi cabeza cerró el círculo de las energías renovables. Dije, hombre, ahí fui consciente de que se podría soslayar esa intermitencia de la energía solar, la energía eólica, renovables, pues con el hidrógeno y acumular energía excedente de las renovables con hidrógeno. En definitiva, pues oye, el hidrógeno venía a ser el vector energético que estábamos esperando. En ese momento mi cabeza, pues a principios de los 2000,
empezó a estar muy atento, estar muy pendiente de la evolución del hidrógeno y acabé montando mi empresa en el 2006, porque siempre he tenido inquietud empresarial, dada la formación que dentro de mi familia he tenido. Pues como os digo, en el 2006 pongo en marcha este proyecto que es Clantech. Pero claro, la idea era el hidrógeno, pero en ese momento no podíamos vivir del hidrógeno solamente. De manera que empecé mi aventura con una apuesta segura, dedicándome a cosas que ya conocía y en sectores que ya me conocían de bastantes años anteriores, por lo menos para poder pagar las nóminas de los pocos que empezamos en esa aventura, ¿no? Empezamos a desarrollar soluciones de generación de gases en sitio, no únicamente hidrógeno, y para la industria, para los laboratorios, en esos sectores donde mi trayectoria y a mi persona era muy conocida, tenía cierto prestigio ya. En esos años iniciales, pues vendimos muchos equipos de generación de hidrógeno, de nitrógeno, de aire sintético, para laboratorios de cromatografía, espectrometría, masas. Y para la industria en general que precisa de gases industriales para sus procesos de fabricación. En ese caso hemos vendido por muchas plantas de nitrógeno para industria alimentaria, para el mundo farmacéutico, para el mundo petroquímico. En esos años pudimos desarrollar varios proyectos de hidrógeno industrial, tanto en sectores como el metalurgio, en joyería, en refrigeración de ciclos combinados, en la industria química y además en más de 19 países del mundo. De hecho, no sé si sabéis, pero tengo todavía mi empresa colombiana, Clantech SAS, que es una empresa dada de alta en Colombia, en Bogotá, No lo que puse sabía. en marcha en 2015, que hasta hoy no ha dado rentabilidad, pero espero que pronto podamos hacerlo con el hidrógeno renovable, que también en aquellas zonas pues se va a poder hacer. Y claro, en el 2000, más adelante, tuve que tomar decisiones como es convertir a esta empresa en una ingeniería para poder abordar proyectos de mayor entidad, de mayor complejidad. Y hoy por hoy pues, contabilizamos con más de 900 instalaciones y soluciones y sistemas funcionando en esos 19 países desde el 2006, habiendo adquirido una gran experiencia en muchas aplicaciones. Tenemos muchos clientes y muchos de ellos no dejan de repetir y renovar sus equipos e instalaciones con nuestro servicio. Tratamos de cuidar mucho a nuestro cliente porque además tenemos un departamento de mantenimiento muy bien formado para dar servicio y para ayudar también a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. Qué bien, Paco. En fin, Oye, hasta el yo tengo una 2015, pregunta. sí, Perdona que te dime, interrumpa, dime. Paco. O sea, vosotros comenzasteis como, digamos, distribuidor o vendedor de equipos y aprovechasteis todo ese conocimiento que teníais, bien del servicio postventa, del mantenimiento, de lo que sea, para también ya saltar a ser una ingeniería. ¿Es así como fue? Correcto, correcto. O sea, vimos la necesidad de desarrollar soluciones más que de vender producto. Y en ese ámbito y en esa filosofía y estrategia fue la que a partir del 2010, cuando nos dieron el premio este que os comenté antes, el Sí. 50K, que era un premio que viene del MIT, de Massachusetts, que lo trajo Antonio Martínez Barea, Juan Martínez Barea, que fue consejero de innovación de la Junta de Andalucía, y se trajo ese proyecto de Estados Unidos a España a través de la Fundación San Telmo del Instituto del IES aquí en Sevilla, pues ahí fue donde yo me di cuenta de que teníamos que dar un valor añadido más allá que el producto. Y ese valor añadido fue convertirnos en ingeniería, que es lo que hoy estamos haciendo. Ingeniería para diseñar soluciones a medida de las necesidades del cliente o de la aplicación. Fenomenal. Oye, pues ya aprovechando también que tú has tenido esta trayectoria y tu empresa ha tenido esta trayectoria, y lo has dicho muy claramente, ¿no? En el 2006 no se vivía del hidrógeno, por lo menos en España. Pero parece ser que hoy en día ya sí que se empieza a vislumbrar que, bueno, existe un futuro, ¿no? Para las empresas dedicadas al hidrógeno renovable. ¿Qué cambios has visto en el sector o qué principales cambios has visto en el sector en estos últimos años? Pues verdaderamente importantes, Bryce. Mira, por hacer un repaso,
Para mí, el resumen lo diría de la siguiente manera. Yo creo que estamos pasando de la artesanía a la industria mecanizada y automatizada. A nivel de fabricantes de electrolizadores, el cambio es enorme. Eh, ya no se habla de kilovatios, de proyectos de kilovatios, como hacíamos hace 2 o 3 años solamente. 20 kilovatios, 100 kilovatios. Hoy se habla de varios megavatios. Y yo creo que ese es el gran cambio de la industria y del sector, la dimensión de los proyectos, porque verdaderamente se está requiriendo de grandes proyectos industriales que vayan sustituyendo los procesos actuales con el hidrógeno. Los procesos, quiero decir, que la industria general se pueda descarbonizar utilizando el hidrógeno como elemento primordial. La industria, además, no necesita pequeñas cantidades de utility, necesita una gran cantidad. Por eso, la dimensión. En el caso, por ejemplo, de los compresores, pues el compresorista se tiene que adaptar a utilizar el hidrógeno, igual que utiliza otros gases, tiene que adaptar su maquinaria, sus elementos, sus materiales y, sobre todo, el concepto de presión. Presiones muy altas, porque sin el hidrógeno no hay manera de darle densidad energética. Y en el caso de fabricantes de almacenamientos, de camiones de transporte, los cambios están dirigidos a ampliar sus capacidades, pues el número de pedidos que están recibiendo es muy grande y va a aumentar de forma exponencial en los próximos años, y eso exigirá pues que haya nuevos materiales que permitan hacer este almacenamiento. Luego, tuberías. Habrá que implantar y extender las tuberías que distribuyan el hidrógeno para abaratar la logística y la presencia y existencia de nuevos y más protagonistas en el tema de carriers, portadores, como es el amoníaco, que va a tener un auge importante, el metanol y otros productos que van a servir de portadores, ¿no? Básicamente, ¿no? En la industria veo eso. Luego, el cambio importante también viene dirigido por la dependencia de fuentes de energía que tiene Europa. Europa, por las circunstancias que estamos viviendo, pues todavía es muy dependiente de la energía exterior y de la importación de la energía. Pues el hidrógeno es una gran oportunidad de independencia y de aumentar nuestra independencia, y al mismo tiempo que disminuyamos las emisiones de CO2. Para mí es un cambio de época, es una revolución energética y creo que el hidrógeno como centro donde van a pivotar las demás energías renovables. Esto hoy en día parece que lo entiende todo el mundo, ¿no? Parece que no hay que hacer demasiada insistencia. Cuando tú empezaste en este sector, supongo que era todo lo contrario, ¿no? O ya había cierto interés o cierta predisposición a apoyar este vector energético. Bueno, en el 2006 no. En el 2006 yo hablaba en marciano. O sea, a mí me han mirado muchos años con cara extraña y diciendo que si se me había ido la olla, con perdón de la expresión. Yo estaba en una situación profesional muy estable y muy beneficiosa. De hecho, mi familia muchas veces no llegaba a entender por qué hice esto de paso de montar mi empresa hablando de hidrógeno con esa efusividad y convencimiento. Y bueno, pero a partir del 2014-15 es cuando yo empecé a notar un cambio hacia el hidrógeno verde. Por desgracia, ha tenido que ser un COVID y ha tenido que ser una guerra en Ucrania la que dé el pistoletazo absoluto y radical de cambio y salida hacia el hidrógeno. Así es. Totalmente. Oye, y después, ya quitando también esa transición, ¿no?, del propio sector y de la sociedad en general hacia el hidrógeno, bueno, nos has dicho que vosotros no comenzasteis como ingeniería o como epecistas, no sé si he entendido bien, epecistas también sois, o no simplemente ingeniería. Bueno, vamos a ver, el epecista es un concepto bastante complejo y que engloba muchísimas disciplinas. Es un tema que nos hemos estado dando de vueltas a la cabeza mucho tiempo, en los últimos meses, años, no mucho más, porque hasta ahora no ha habido proyectos que impliquen un epecista del hidrógeno. Nosotros, como tal, no tenemos capacidad hoy por hoy de ser un epecista global. Un epecista, ya sabes,
requiere todas las facetas de la ingeniería civil, mecánica, procesos, eléctrico, electrónico, permitting, riesgos, puesta en marcha, garantías, etcétera, ¿no? Y sobre todo un gran potencia financiera. Es el hecho de que los proyectos ya son de megavatios, pues hace poco hacíamos un proyecto de pecista, entre comillas, que era de 100 kilovatios, 500 kilovatios, con un compresor CT para 3 autobuses, en fin, cosas que, bueno, se podían abordar. Pero ahora hablamos y vamos vislumbrando proyectos donde los EPC serán de una o varias hidrogeneras, de una planta de hidrógeno industrial para suministrar hidrógeno a una fábrica de acero o de cerámica o de amoníaco. Entonces, son varios decenas de millones para empezar. Claro. Clantec no tiene esa capacidad financiera todavía, por lo menos, ¿no? Entonces, no tenemos esa visión todavía de ser un EPCista completo. Sí que es verdad que nos gusta centrarnos en el proceso del hidrógeno, nos gusta desarrollar la ingeniería de detalle, la puesta en marcha y el mantenimiento posterior si el cliente lo desea. Lo que es en sí el suministro de la maquinaria, sobre todo la más pesada, la más importante, como puede ser el electrolizador o los compresores, la obra civil, que tampoco es nuestra especialidad. Nosotros somos ingenieros químicos, ingenieros de proceso, ingenieros eléctricos, mecánicos, pero no entramos en la parte civil, ¿no? Entonces, preferimos ir hacia la sinergia, unirnos a otros y colaborar y trabajar conjuntamente con empresas que tengan más capacidad financiera de momento y que además puedan aportarnos la parte de construcción civil que nosotros no disponemos. Que yo también, bueno, nosotros, como sabes, también participamos en estas cosas, pero desde una parte más conceptual, no de detalle, ni mucho menos. Pero si nos puedes explicar, porque ahí se ve que es donde está el gran valor añadido, ¿no? De este tipo de proyectos, en toda esa parte de ingeniería de procesos o el dimensionamiento de los equipos. ¿Qué es exactamente lo que incluye pues, esa ingeniería de un proyecto de hidrógeno? Que además hay mucho contraste con otro tipo de proyectos de energías renovables, porque aquí ya pasamos a hablar de un gas y el cuento cambia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso, sobre qué se incluye en este tipo de trabajos? Por supuesto. Mira, cuando uno se plantea hacer un proyecto de hidrógeno, a diferencia, ya que lo has dicho, de una actividad de energía renovable como puede ser eólica o fotovoltaica, nosotros estamos desarrollando un proyecto de un gas inflamable, explosivo, etc. Y quieres fabricar un gas, almacenarlo, comprimirlo, etc., ¿no? Tiene una gran diferencia con respecto a un proyecto de tipo energía renovable, nada que ver. En una ingeniería de este tipo tenemos que empezar por diseñar un proceso que optimice los elementos necesarios, que dimensione y que dé respuesta a una necesidad. Entonces, no siempre los equipos y productos que tenemos en el mercado, tal como están, dan respuesta a esta necesidad. Es necesario, yo abogo muchísimo por las ingenierías, desde la conceptual básica a la de detalle. Con la conceptual, con vuestro conocimiento, como tú bien dices, pues puedes dirigir al cliente a entender qué es este negocio y cómo debe planificarse desde el punto de vista técnico e incluso desde el punto de vista económico, entendiendo cuáles son los clientes del hidrógeno, cuáles son los mercados que te pueden interesar abordar, porque para desarrollar ese proyecto lo primero que tienes que hacer, bajo mi punto de vista, es buscar clientes, buscar gente que haga que tu modelo de negocio sea rentable y a partir de ahí, con ese concepto económico y rentabilidad y con el concepto de cómo elaborar ese proyecto para dar respuesta a ese cliente, pues es cuando empiezas a diseñar. La ingeniería conceptual hace un boceto, la ingeniería básica ya entra a definir proceso, algunos detalles de cómo es el layout, cómo se debe distribuir, cuáles son los documentos importantes para una posterior tramitación y permitting, cuáles son las exigencias de distancias, por ejemplo, con tus vecinos, cuáles son las principales hitos e importantes elementos a considerar para saber si me cabe tal cantidad de almacenamiento o no, qué tipo de compresión. Y a partir de esos conceptos generales,
ya puedes entrar a, entre comillas, editar o publicar un concurso en donde ya pues demandes una ingeniería de detalle, que es el desarrollo a detalle desde el punto de vista civil, mecánico, eléctrico, electrónico, proceso, todo, análisis de riesgos para poder construir ese proyecto. Poder construirlo, ponerlo en marcha y que sea tecnológicamente fiable y que sea, sobre todo, seguro. Y luego, pues, que económicamente y a nivel de expectativa cumpla con lo que el cliente demanda. Para mí, la ingeniería en sus diferentes facetas en este tipo de proyectos es absolutamente fundamental. Y añado más, creo que la ingeniería debe ser independiente del que fabrique las cosas, porque el que fabrique las cosas va a determinar un poco la ingeniería para que encajen sus cosas. Aquel que fabrique un electrolizador, aquel que fabrique un dispensador, aquel que fabrique un compresor, almacenamientos, etcétera, tiene una visión muy particularizada hacia su producto. Bajo mi punto de vista, la ingeniería séptica, como la que nosotros queremos desarrollar, como la que vosotros desarrolláis, es una ingeniería que lo que trata es de cubrir una necesidad y ya veremos con qué, pero de momento es cubrir una necesidad de forma segura y rentable, a ser posible, para un cliente determinado. Y ya a partir de ese momento que empezamos a diseñar es cuando determinaremos y elegiremos los elementos más adecuados para configurar esa solución. Y ya has empezado un poco, lo has comentado un poco por encima, y es que también estarás viendo que muchas de las empresas que están ahora anunciando parques o proyectos de hidrógeno vienen del mundo de las renovables, son desarrolladores solares, eólicos, y ahora cuando se han puesto a hacer proyectos de hidrógeno, pues se han dado cuenta que muchas veces poco tienen que ver, ¿no? ¿Qué puntos son los más importantes a la hora de evaluar un proyecto de hidrógeno en comparación con un proyecto renovable? Sobre todo al principio. Sí, sobre todo al principio. Mira, vamos a ver, un proyecto de hidrógeno, es verdad lo que estás comentando, nos han llegado muchas empresas del mundo renovable queriendo realizar proyectos de hidrógeno. Y a veces con cierta osadía, disculpadme la palabra y sin querer molestar a nadie, simplemente llamar la atención de que es necesario entender que, insisto, estamos hablando de un gas que no son electrones, no vendemos electrones. Es verdad que luego ese gas se puede convertir en electrones, por supuesto, pero a priori es un gas inflamable explosivo, el cual hay que fabricar, almacenar, distribuir, comprimir, etc. Hay que conocer la normativa existente de hidrógeno. Hay que conocer cuáles son los estudios de seguridad importantes y necesarios e indispensables que hay que realizar en un proyecto antes de empezar a fabricar, antes de empezar a construir, para poder tener la certeza de que estamos haciéndolo bien. Hay que entender cuál es el mercado del negocio del hidrógeno. Muchas veces se están desarrollando proyectos, ya lo venderé, o sea, voy a hacer una planta de hidrógeno y ya veré cómo lo vendo. Hombre, el montante de la inversión es muy grande como para estar tan alegremente invirtiendo sin saber exactamente hacia dónde vamos a dirigir ese hidrógeno. Pero es verdad que el hidrógeno es un negocio que le puede interesar a un promotor de renovables. ¿Por qué? Pues porque amplía su negocio, porque fabricando el hidrógeno barato y descarbonizando va a sacar más rendimiento a la instalación renovable que ellos puedan hacer. Puede incluso hacer barato el hidrógeno porque su energía es barata. Entre comillas, puede ser, la implicación del coste es la amortización de esa inversión en la energía renovable. Pero aún así hay que venderlo. Y aparte, si solo determinamos la producción del hidrógeno en base a horas de sol, por ejemplo, pues estamos haciendo un uso muy corto de la instalación que estamos planificando, ¿no? Entonces, creo que, insisto, en este proceso las empresas de renovables tienen que unirse, asociarse, acompañar su proyecto pues con una buena ingeniería que sepa algo de hidrógeno. En España hay muchas ingenierías, hay muchas empresas que pueden ayudar a muchos desarrolladores de proyectos renovables a desarrollar un proyecto de hidrógeno coherente. Y lo más importante, insisto, es que hay que hacer estudios de seguridad que avalen el proyecto
y faciliten la autorización y legalización del mismo de forma rápida y cumpliendo los trámites regulatorios existentes o no. Porque si los hay existentes hay que conocerlos y aplicarlos, y si no los hay que hacer una gran cantidad de estudios de seguridad para que cuando venga industria luego a certificar el proyecto y a darnos o no el alta y la posible apertura del proyecto, pues que no haya complicaciones, que lo tengan claro, que vean que hemos ido más allá y que hemos sido muy cautelosos a la hora de hacer el análisis y la implantación de un proyecto con total seguridad. Claro, porque eso es una situación que nos estamos encontrando, ¿no? Pese a que sí que da la sensación de que si te sabes tú pues, buscar las castañas y ser capaz de, por ejemplo, hacer esos estudios de seguridad adicionales, que quizás incluso la normativa no los contempla per se, pero bueno, lógicamente cuando tengan que autorizarlo van a tener que tener todas las garantías del mundo de que eso va a funcionar. Yo, por ejemplo, pienso en la NFPA, en la NFPA, que a veces hay que recurrir a ella, ¿no? Que no está contemplado, digamos, en la normativa española. Y esto, al final, da la sensación de que hoy en día pues ya la gente o las empresas están empezando a dar cuenta de esto, pero entiendo que en muchas ocasiones tira atrás un proyecto. Quiero decir, que se llega a la fase de ingeniería donde ya te has gastado mucho dinero, en ingeniería en detalle, quiero decir, y bueno, que ese proyecto al final pues hay que rehacerlo, bien porque no se ha hecho el HACCP o el HACCP o porque no se ha tenido en consideración toda la normativa. Yo, por ejemplo, el tema de la normativa de almacenamiento de productos químicos, ¿no? Que no contempla ese almacenamiento estacionario de hidrógeno comprimido per se. Al final, vosotros tenéis que tener muchos recursos para sortear todo esto y dar esa garantía final, ¿no? Sí, sí, sin duda, Bryce. Mira, yo creo que cuando no existe normativa, tú tienes que dar pasos por delante. Y para eso, pues ya existe en el mundo del oil and gas unas prácticas, unas buenas prácticas de años y años, en donde lo que hacemos es estudios de seguridad. Y esto no es porque sea hidrógeno, se ha hecho para todo tipo de gases, la normativa SEDESO es conocida por todos y es perfectamente aplicable y describe qué tienes que hacer con el hidrógeno y en cuanto a la acumulación de las cantidades de, en este caso, gas hidrógeno. Existen estudios HACCP, HACCP, SIL, QRA, análisis de distancias, y son indispensables. O sea, el QRA y el análisis cuantitativo de riesgos no solamente te determina la instalación, te determina también la obra civil, qué tipo de muros, qué distancias, qué análisis y dimensionamiento de la resistencia mecánica de esos muros y de la obra civil para poder evitar y mitigar cualquier efecto de un accidente o una explosión, escape de gas, lo que sea. Entonces, creo que es muy sencillo ir a lo que siempre se ha hecho en el mundo de la industria de oil and gas. No estamos inventando nada. Evidentemente, si a eso le añades el que acudas a la NFPA2, que es para mí una Biblia, o sea, el NFPA2 es una herramienta validísima para poder saber cómo tenemos que determinar el diseño de nuestra instalación de hidrógeno, unido a la 19880, si es el caso de la movilidad, o algunas otras normas de todos conocidos para poder diseñar adecuadamente una instalación de hidrógeno. No hay que inventar nada, ¿eh? O sea, ¿el hidrógeno le faltan algunas normativas? No te digo que no, pero creo que se pueden interpretar y adaptar muchas de las normativas existentes y hacer las cosas con total seguridad. Y ahí, a la hora de legalizar, no está habiendo reticencias por parte de la administración. O sea, ven que ese trabajo de ir un poco más allá es bueno y lo agradecen, supongo, porque ahí nosotros sí que no hemos visto nada todavía. Vosotros sí que ya tenéis unos cuantos proyectos en marcha. Cuéntanos un poco esa experiencia. Pues mira, tampoco te puedo decir mucho, porque nosotros no nos hemos encargado del permitting y de la legalización de nuestras infraestructuras hasta hoy ejecutadas. Siempre ha sido el cliente final con una ingeniería local bien conocedora de la administración local o regional, quien se ha encargado. Pero sí te digo que, por ejemplo, en el proyecto que hicimos en Barcelona con Iberdrola, pues ahí nosotros estuvimos muy presentes cuando vinieron los inspectores e industria de la Generalitat Catalana a hacer la inspección y siendo como fueron muy cautelosos y muy
pejigueros en el análisis, pues salimos muy bien parados porque hicimos muchísimos y se hicieron muchísimos estudios de seguridad, con lo cual todo fue bastante bien, todo fue muy sencillo, entre comillas, nada de esto es sencillo, pero no hubo sorpresas y aquello fluyó. Documentación sobre la mesa, estudios de seguridad bien hechos y al final pues éxito, con lo cual aquella instalación está funcionando y abierta al público o al usuario sin ningún tipo de complicaciones ni de ningún tipo de restricción por parte de las posibles inspectores y de la administración pública, lo cual es un éxito. O sea, porque además aquí no había tampoco una normativa clara, ¿no? Claro. Ahora hablaremos de los proyectos que habéis participado, que eso sí que es muy, muy interesante. Pero antes de eso, volviendo un poco a los proyectos que os llegan y las dificultades que encontráis, ¿dónde veis que están flaqueando más esas propuestas? ¿En el tema de asegurarse de la seguridad y tal, como comentábamos? ¿O algún punto más que puedas destacar? Yo lo que estoy viendo en este momento es que hay proyectos que han sido hasta subvencionados por los pioneros o por los PERTES y cuando se tienen que ejecutar pues falta algo de dinero que no se acaba de conseguir o no se contempla o no se ha contemplado y sobre todo que hay una gran inexistencia de clientes o usuarios que vayan a comprar el hidrógeno que se va a producir o el servicio que se va a dar, el off-taker. Entonces, claro, el modelo de negocio, que en el papel se presenta, sale todo magnífico, maravilloso, pero cuando se va a ejecutar, cuando hay que gastarse el dinero y hay que poner encima de la mesa billetes, pues no sale. Entonces, hay muchos proyectos de movilidad que se han planificado y que no sé si van a salir porque no hay vehículos en las calles. Entonces, habrá que hacer algo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir hacia la industria, descarbonizar la industria de alguna manera, porque es donde ya el hidrógeno es existente y es necesario y se sabe que se necesita para el proceso. Lo que hay que hacer es hidrógeno verde que permita descarbonizar. Y en cuanto a vehículos o flotas, pues lo que hay que hacer es llegar a acuerdos con flotas y ahí la administración pública es la primera que tiene que dar el primer paso. Aparte de las subvenciones que se están dando, pues hay que facilitar en toda la cadena de valor el uso del hidrógeno, facilitar que no solamente se financie la hidrogenera, que también se financien los autobuses y a los señores que quieran utilizar el hidrógeno en sus vehículos, pues bueno, eso del Banco Europeo del hidrógeno, a ver si entra a funcionar y pagamos una cantidad más baja porque el gap entre lo que pretendes pagar y lo que te cobran lo pague el Banco Europeo de Hidrógeno de alguna forma. Pues fíjate, si hubiera flotas de autobuses urbanos en cada ciudad importante española, pues ya empezarías a abrir una puerta hacia el uso de hidrógeno en movilidad de una manera más o menos rentable, que abra la puerta hacia una flota de taxis, que abra la puerta a pequeños usuarios que queramos tener un coche de hidrógeno y no podemos porque no tenemos una hidrogenera fácil y cercana para poder repostar mi vehículo. Pues eso, yo creo que al final lo que está desfalleciendo los proyectos es precisamente el hecho de que no hay clientes, off-takers, claros en los proyectos y en los modelos de negocio que se están lanzando de momento, ¿no? Salvo los que están dirigidos a la industria, donde sí, claramente, como hemos visto en algunos casos, están ya con unos compromisos a largo plazo de suministro de hidrógeno verde para procesos industriales. Destacas que falta, en muchos casos, ¿no? Muchos proyectos anunciados de movilidad. ¿De dónde sacarán esos vehículos, ¿no? que serán impulsados por hidrógeno? Y además es algo que vosotros sabéis muy bien, bueno, porque ahora sí que sí hablamos de los proyectos que habéis participado. Mencionaba hasta el de Iberdrola en Barcelona, que justo era con autobuses municipales. ¿Qué proyectos destacas y qué aprendizaje habéis sacado de cada uno de ellos? Pues mira, hasta hoy hemos puesto en marcha, colaborando con otras entidades y otras empresas, 6 proyectos y estamos con el 7º. Y te voy a decir que para mí todos son importantes, todos han servido para aprender, todos han servido para que nos aporten mucho, muchísimo. Pero te voy a destacar algunos de ellos. Vamos a ver, para mí el primero fue el que hicimos con Calvera en Manoteras, en Madrid,
para Scale Gas, del grupo Enagas. Es una hidrogenera de vehículos ligeros que instalamos en el centro de Madrid, dentro de una gasolinera tradicional. Enfrente hay un colegio y detrás de la hidrogenera hay un edificio de oficinas. Pues mira, fue en el 2019-20 y aquello fue un verdadero suplicio y reto a nivel de seguridad. Te puedes imaginar. Entonces, es una hidrogenera que además tenía que ser compacta, tenía que ser pequeña, porque no había espacio. En principio tenía que responder como una hidrogenera prototipo, pues se vendió de esa manera, para repostar un coche al día. Y te puedo decir que hoy está repostando 5 Cabify diarios, con la presión que significa. Bueno, estamos haciendo ahora mismo el seguimiento y el mantenimiento de esa hidrogenera desde nuestra empresa, desde aquí, desde Sevilla. Ese fue un proyecto muy interesante y la verdad es que hemos aprendido muchísimo en esa hidrogenera. Luego otro proyecto que me gustó mucho, que fue el primer proyecto que ya actuamos como ingeniería, donde nosotros hicimos todo el de ingeniería de detalle, todo lo que fue la implantación, la integración de equipos, y empezamos a hacer ya nuestro primer desarrollo del PLC de control. Como procesistas, nosotros el proceso que diseñamos luego lo trasladamos a un PLC para integrar todos los elementos que configuran la hidrogenera y permite el control incluso remoto al cliente. Y ese fue el proyecto de Dinamarca, el proyecto de Aalborg, donde hicimos toda la integración, puesta en marcha, puesta a punto, en fin, un proyecto también exitoso. Y sin duda alguna, el proyecto para mí más intenso y que más nos ha aportado y que en donde más hemos aprendido ha sido el proyecto de Iberdrola en Barcelona, por su tamaño, por su exigencia, porque el proceso tenía que cumplir con unos datos de entrada bastante especiales y donde no hay una hidrogenera estándar fabricada en ningún sitio que pudiera acoplarse a este proyecto. Es un proyecto donde hicimos toda la ingeniería de detalle, diseñamos un proceso específico, hicimos luego un PLC de control que integra toda la planta, incluido el electrolizador y los compresores, almacenamientos, enfriamiento, dispensado, etcétera. Todo el tema de sistema de detección de fugas y, por supuesto, la puesta en marcha. Para nosotros ha sido un gran reto poner en marcha esa planta. Y, bueno, ha sido un proyecto que ha durado un año exactamente. Empezamos a diseñar la planta en enero del 2021 y se entregó en enero del 2022. Y hasta hoy, funcionando bastante bien. A los primeros meses tuvimos algunos problemillas, pero se han ido resolviendo, cosa que pasa en todos los proyectos. Y has comentado el proyecto de Dinamarca, que era un proyecto pionero a nivel europeo, el que hicisteis con Calvera. Tenemos entendido que ahora mismo está siendo desmantelado, corrígenos si nos equivocamos, pero seguro que hay experiencias y aprendizajes que nos podéis contar de él, cómo fue, que hubo problemas o más bien retos, alguna experiencia que puedas compartir. Bueno, el proyecto de Aalborg fue un proyecto sencillo, realmente no era nada complejo, porque era un proyecto para 3 autobuses al día, unos 60-70 kilos diarios. El electrolizador lo fabricó Green Hydrogen, que es una empresa danesa, y para nosotros caía, pues la parte nuestra era el diseño de la ingeniería y la integración del compresor. Calvera hizo la parte de almacenamiento, como bien hace siempre, y luego diseñamos conjuntamente el dispensador y el PLC de control. Es un proyecto que se integró todo entre Zaragoza y Sevilla, lo metimos todo en contenedores, lo mandamos todo para allá, bueno. Nos fuimos todos para allá, a Aalborg, mis técnicos de Calvera, allí llovía mucho, aquello era un sitio bastante feo, la verdad, todo se ha dicho, y en 10 días habíamos terminado. Nosotros habíamos interconectado todo, planificado todo, puesto en marcha, y nos faltaba el hidrógeno. Allí la experiencia fue, oye, ¿qué pasa con el hidrógeno? Entonces el danés se quedó sorprendido de que en 10 días teníamos todo interconectado, montado y funcionando. A la falta de hidrógeno, probamos todo con nitrógeno, vimos que todo funcionaba y ya pues tuvimos que esperar 2 meses más, tuvimos que volver de vuelta otra vez
para poder poner en marcha ya con hidrógeno, porque el electrolizador era un electrolizador más o menos, diríamos, el prototipo, era el primero que montaba Green Hydrogen de 90 metros cúbicos hora, 500, casi 500 kilovatios, 450, Ajá, y que era no estaba 90. aprobado. Fue una planta piloto que les ha servido para aprender, les ha servido para mejorar y para estar donde está hoy en día, que es una gran empresa que está fabricando grandes cantidades de electrolizadores, sobre todo alcalinos, ¿no? Ahí, hace poco, tú sabes que yo soy el presidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno e invité a la directora de este proyecto a dar una charleta en nuestro podcast particular de una vez al mes que hacemos en el clúster. Y ella nos dijo que fue satisfactorio, que era un proyecto enmarcado dentro del Sea Motion, por lo tanto tenía un tiempo limitado. Ese hidrógeno ahora se está desmantelando porque se va a trasladar a un punto donde ya se va a ampliar y se quiere explotar de una manera más comercial. Y el objetivo era comparar la tecnología de hidrógeno con pila de combustible con otro tipo de propulsión en los autobuses urbanos, por ejemplo, la batería eléctrica. Y verdaderamente ha sido muy satisfactorio la experiencia, los resultados han sido muy buenos, el cliente está muy contento y realmente se quejaba, cuando terminamos como conclusión, me dijo que el principal problema era el coste eléctrico en Dinamarca, que es muy elevado, con lo cual el coste de hidrógeno era muy elevado y el coste del autobús también era muy elevado, con lo cual, pues estas son las cosas que hay que ayudar y que mejorar para que estas tecnologías se expandan más y se pongan más en marcha. Pues sí, buenos aprendizajes ahí. Oye, ahora que lo comentas, entiendo que el electrolizador de Green Hydrogen Systems era el A90, que, si no Sí, recuerdo mal, ha sido el que han tenido que rehacer todo el diseño hace cosa de 6 meses, que eran unos problemas temporales y que han solucionado y ya lo tienen otra vez a la venta. Esto se notó en la operación de la hidrogenera. Además, si dices que vosotros también lleváis, ¿no?, el seguimiento a distancia, seguro que es algo que se puede ver. ¿Es algo que afectara de algún modo? No sé exactamente cuáles eran los problemas que hicieron que llamaran a los equipos de vuelta a la fábrica, pero no sé, quizás presiones que prometían y luego no se conseguían, o calidad del hidrógeno. ¿Ocurrió algo por el estilo? bueno, el detalle de qué ocurrió no lo tenemos, porque ellos hacían un control remoto desde su fábrica sobre su electrolizador. Nosotros sabíamos de la disponibilidad o no del hidrógeno, pero me daba igual, o sea, no veíamos si venía de un electrolizador o venía de un camión de hidrógeno que más de una Vale. vez lo pusieron disponible al cliente y, por tanto, nuestra instalación restante, que era el compresor y almacenamientos de alta media presión, pues estaban funcionando. Con lo cual, pero sí es verdad que es un poco el electrolizador lo que más ha fallado en este caso. Pero bueno, es que en definitiva el electrolizador es una planta industrial que lo que hay que Sí. aprender es que no solamente es un stack. A mí me ha llegado alguna vez algún posible cliente del mundo renovable que me ha dicho que ellos quieren hacer su propio electrolizador, que quieren comprar el stack y ya el resto lo hacen ellos. Y yo digo, bueno, pues échale dinero, tiempo y años, porque, vamos a ver, Green Hydrogen lleva años trabajando en esto. Efectivamente, ahora ha tenido que volver a mejorar y es lo que es. Es que no hay más secreto. Las cosas hay que acabar de construirlas adecuadamente y al final es la prueba diaria, el día a día, cuando decía yo anteriormente que estamos pasando de la industria artesanal a la industria de escala, a la industria tecnológicamente avanzada, es esto lo que estamos viendo. Antiguamente hablo de 5 años, no vayáis a pensar en la antigüedad, se hacían electrolizadores casi artesanal. Y esto es artesanal, es de, bueno, pues las tuberías por acá, este layout, el PNID, pues era un poco artesanal. Venga, esto tiene lógica, ¿no? Claro, pues sí, tiene lógica que hagamos esta distribución de equipamiento, este tipo de sensores, estos lazos de control. Claro, todo tiene lógica. Cuando lo pones en marcha, a veces la lógica se nos viene abajo. Entonces, hay que probar. Hay que probar Por y hay supuesto. empresas como Cummins O'Neill que llevan 35, 40, 50 años, a muchos años perdiendo dinero, muchos años invirtiendo en tiempo y en dinero para llegar a donde están hoy, que es un nivel bastante elevado de calidad y de tecnología. Y esto es inevitable, Oye, es Paco, inevitable. pero esto me da pie a otra pregunta, también basada, que solo puede responder alguien que ya haya hecho estas cosas y que las haya visto funcionar.
Los electrolizadores, por supuesto, muchas empresas como Nel, como Cummins, tienen ya electrolizadores funcionando, tienen fiabilidad que pueden garantizar. Hay muchas otras que están saltando al parque y Green Hydrogen, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Al final Green Hydrogen era un laboratorio prácticamente que ahora mismo se está industrializando. Y has comentado que esos errores se suplían con un tube trailer que venía y entregaba el hidrógeno. ¿Eso es algo que vosotros también estáis recomendando en todos los proyectos? Contar con ese backup de un panel de descarga desde el que se pueda traer pues un camión con hidrógeno que pueda garantizar esa fiabilidad, porque al final el hidrógeno, que como bien comentabas, el consumidor, que como bien comentabas, es el que marca el ritmo en este tipo de proyectos, necesita fiabilidad. ¿Eso es algo que veáis necesario o dices, oye, los electrolizadores fallan a veces, pero no tanto? Pues mira, yo creo que hoy por hoy, para mí, el panel de tube trailer te puede servir para esto, pero yo lo aconsejo más para la parte, para la dirección contraria. Para que si tú tienes una producción en sitio de hidrógeno verde, tengas una puerta más para sacar negocio de tu instalación. Es decir, vende hidrógeno en un tube trailer a otros que lo necesiten. A industria del sector petroquímico o del sector químico fino o de la cosmética, farmacia que necesite hidrógeno. Ese sector necesitará hidrógeno verde, no hay, y puede ser una salida a producto y a negocio. Que también te puede servir para que un día determinado, por lo que sea, tengas un fallo en el electrolizador. Pero yo creo que ya estamos llegando a un nivel de tecnología que aquellos que ya llevan años trabajando, como es Nel, como es Cummins y algunos más a nivel alcalino, pues ya nos ofrecen una garantía muy grande. Yo, con un buen mantenimiento y una buena operación, con un buen seguimiento de instalación, creo que cada vez vamos a ir hacia no necesitar contemplar un tube trailer, un almacenamiento de backup para que tú puedas responder ante una determinada eventualidad. Creo que ya vamos hacia allá. Muy interesante, muy interesante. Y luego también me he anotado aquí antes, cuando hablabas de que vosotros estáis haciendo ese seguimiento, por ejemplo, a la hidrogenera de Manuteras, que yo lo he comentado alguna vez. Yo viví un año justamente detrás de esa hidrogenera sin darme cuenta de que estaba allí. Fue el colmo, el día que me fui fue cuando me enteré. Así que imagínate. Vaya. Pero bueno, el llevar el seguimiento a una hidrogenera de ese estilo, entiendo que también te da un montón de aprendizajes, ¿no? No sé si hay algo en particular que te gustaría comentar, el tema de mantenimientos, incluso recuerdo que el primer verano había tenido algún tipo de problema por la temperatura o algo por el estilo, y no lo tengo muy claro. ¿Qué veis llevando el día a día de una instalación real que, como dices, además habéis sido capaces de optimizarlo para que en lugar de 2 llegue a dispensar a 5 vehículos al día? Eso es porque la realidad, entiendo, que ha estado por encima de la teoría, ¿no? que habíais contemplado en un primer momento. Bueno, mira, como ingeniería somos conservadores y cuando diseñamos con un poquito de holgura, ¿no? En este caso nos pasamos de holgura porque ante la incertidumbre la holgura puede ser el doble. Pero bueno, lo que nos estamos aprendiendo es muchísimo. El comportamiento del repostaje, la temperatura, la evolución de la temperatura, cómo afecta el sol sobre la pantalla del dispensador, cómo afecta el calor sobre las tuberías que van desde el almacenamiento que está en el tejado hacia el punto de dispensado. No te puedes hacer una idea la cantidad de datos que estamos obteniendo. Es espectacular. Cómo en verano diferente al invierno. Cómo tenemos que programar en verano que la temperatura del enfriador vaya a menos 47, 46 grados y en invierno a menos 30, 35, porque si no se congela demasiado y nos vamos a una alarma por baja temperatura. Son cosas que se aprenden con el tocar, con el vivirlo. Cómo ahora estamos sufriendo que el propio intercambiador de calor se haya ido congelando las tuberías que hacen el intercambio y tenemos que parar el intercambiador para poder evacuar ese hielo para que pueda haber intercambio, porque estamos sufriendo alarmas de alta temperatura en pleno invierno y es porque no existe un buen intercambio de calor. En definitiva, el hecho de usar las cosas al final es lo que te da ese conocimiento.
El compresor es un PDC Machines. Nadie diría que eso es maravilloso, eso es magnífico, eso no falla. Pues es un compresor que el propio PDC Machines se está dando cuenta que donde decía que había que hacer un mantenimiento cada 2 o 3.000 o 4.000 horas, pues a lo mejor hay que hacerlo cada 1.000 o 1.500. Donde encontramos que aunque las juntas a veces se están estropeando antes de lo que pensábamos. Porque al final lo que falla son elementos nimios, elementos que pasan desapercibidos. Insisto, ¿por qué es importante una ingeniería? Una ingeniería vuelve a seleccionar no solamente el compresor, el electrolizador, el almacenamiento, también selecciona la válvula, las válvulas de venteo, el lazo de control, los sensores de temperatura, los sensores de presión. Es decir, es mucho más allá. O sea, no nos vale que un sensor de presión sea cualquier sensor de presión. No nos vale que la temperatura no esté medida en el punto idóneo, donde podamos tomar decisiones que mejoren el proceso. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y es absolutamente impresionante y verdaderamente emocionante. A mí, como pionero en el mundo del hidrógeno, para mí es extraordinariamente gratificante ver lo que estamos aprendiendo y hasta dónde estamos llegando. Y es que nos llega a un nivel de conocimiento que nos permite diseñar un PNID con una precisión ya de muy alto nivel, verdaderamente. O sea, por encima incluso de fabricantes de hidrogeneras estándar, porque el fabricante de hidrogeneras estándar está acostumbrado a su estándar, pero hay otros estándares que son cómo ser flexible para que la aplicación final sea respondida con seguridad y confiabilidad. Muy bien, y seguro que con todo este conocimiento que sabéis, a ver si puede respondernos a esta pregunta, y es que hay algún proyecto en España, que tampoco vamos a decir nombre, pero que le está costando más arrancar de lo que cabría esperar. ¿Tú crees que se debe a problemas de estos que comentas, de como son todos proyectos pioneros, surgen fallos, surgen desafíos, digamos, al empezar o por algún otro motivo? Bueno, todo proyecto industrial tiene una complejidad intrínseca que es casi inevitable tener problemas en la puesta en marcha, en la puesta en funcionamiento. Es casi inevitable. Nosotros hemos tenido problemas en todos los proyectos que hemos hecho, unos más grandes, otros menos importantes. Hay que estar encima de todos los pasos a seguir en el proceso de diseño y en el proceso de implantación e integración. Cómo se suelda, cómo se corta, cómo se limpian las líneas. La limpieza de las líneas tiene que ser exquisita. Nosotros hemos sufrido mucho la suciedad dentro de las líneas y eso es un gravísimo problema. Todavía estamos implantando elementos que aseguren que no vayamos a tener problemas futuros en el uso de estas plantas. El problema, el futuro de todo esto nos lleva a que tenemos que abordar estos proyectos al igual que se han abordado cualquier proyecto de oil and gas. Cualquier proyecto de oil and gas, yo he vivido, por ejemplo, en Bangladesh montamos una planta de hidrógeno para refrigerar 2 ciclos combinados de técnicas reunidas y de TSK. Y ahí los problemas eran diarios, no solamente nuestros, sino de todos los compañeros que estaban allí, pues unos con los compresores de aire, otros con los sopladores, otros con las tuberías, otros con el agua desionizada. Pero bueno, lo importante es resolver, lo importante es salir adelante y tener la capacidad para resolver estos problemas. En una industria tan innovadora, en una industria tan incipiente, en donde, de nuevo, insisto, estamos pasando de la artesanía a los megavatios, es inevitable que nos vayamos a encontrar problemas. Que nadie piense que porque es quien es, no los va a tener. Todos los vamos a tener y los vamos a tener y los tenemos que resolver. Pero eso no es óbice para que esto avance. Al contrario, nos va a dar un expertise, nos va a dar un conocimiento. Cuando uno se equivoca es cuando de verdad aprende. Cuando todo sale bien, pasa desapercibido un problema inexistente o existente. Creo que no hay ningún problema en admitir que hay proyectos que pueden salir con más o menos tiempo, pero que al final saldrán. Estoy convencido. Seguro que sí, seguro que sí. Otra cosa que comentábamos antes de empezar con la grabación, Paco, fue el tema de que si ahora después de las ayudas de pioneros y las ayudas de cadena de valor, ya 2023 pase el año del hidrógeno,
o los proyectos se van a desarrollar en 2024. ¿Tú crees que ya esto está lanzado? Sí, hombre, está lanzado de muchas maneras, con los pioneros, con los PERTES, con la guerra, por desgracia, pero es que es inevitable. El hidrógeno ha venido a quedarse y los proyectos van a ir saliendo. El hecho de que hayan llegado los presupuestos, se hayan caído dineros de la Unión Europea, va a ayudar enormemente. Creo que el problema ahora hay que resolver, pues eso, los off-takers, los consumidores, los clientes, de manera que los proyectos se hagan rentables o al menos cubramos gasto y una vez que abramos el kiosco empiecen a entrar más compradores aparte del que ya tengamos comprometido. Creo que estamos en un momento de transición, en un momento de acabar de conseguir el dinero que falta, acabar de definir los off-takers, pero a final de año, de este año, principio de 2024, ya van a empezar a ejecutarse muchos proyectos de los que ya se han conseguido inversiones y dineros de la Unión Europea. Genial. Y ya la última pregunta para acabar este episodio. ¿Dónde ves a Clantech en el futuro? ¿Epecista o mantendréis lo que hacéis hasta ahora? Pues yo creo que mantendremos lo que estamos haciendo, porque nos sentimos muy cómodos en esta posición donde nos comprometemos absolutamente con el proceso de hidrógeno, con lo que es el diseño, la ingeniería de detalle, la puesta en marcha, la implantación, interconexión, programación, PLC de la solución completa. Es donde más podemos avanzar y es donde más podemos aportar. Y estamos en continuo avance, en continuo aprendizaje. De hecho, hemos vuelto a dar otra vuelta más a nuestro proceso. Queremos tender hacia la solución en donde no haya que planificar. No queremos planificar el proyecto. Es decir, uno no se plantea cuando va a una gasolinera si puedo o no repostar gasolina. Uno entra a una gasolinera con toda la certeza de que va a poder repostar. Pues hacia ahí tenemos que ir con el tema del hidrógeno. El hidrógeno en movilidad tiene que ir al negocio. Tiene que ser, voy a repostar hidrógeno a la hora que sea, donde sea, y que el dueño de esa hidrogenera, de esa estación de servicio de hidrógeno, sea para él un negocio. Y un negocio no tiene restricciones. Para eso ya hemos dado una vuelta, como te digo, a los procesos. Tenemos claro que es el compresor el protagonista que más va a estar como centro del núcleo del proceso de repostaje de vehículos, junto con la logística. La logística tiene que abaratar el despliegue de hidrógeno, la tubería tiene que ser el protagonista de cómo me llegue el hidrógeno a la hidrogenera, o bien el hidrógeno líquido donde no se pueda, porque tenemos que aumentar la densidad energética que transportamos, y el compresor como único elemento existente prácticamente, entre comillas, en una hidrogenera, de manera que directamente podamos repostar el vehículo o los vehículos de manera multimodal, sean vehículos pesados, ligeros, trenes, ferries, lo que sea, con una única instalación centralizada de repostaje. Clantech, lo que vemos y lo que estamos experimentando es una evolución en conocimiento radical y exponencial. Ya vamos por delante, hemos desarrollado ya unas soluciones con una empresa holandesa de cómo hacer este proyecto viable y en el 2024 esperamos lanzar al mercado una solución que permita el repostaje de más de 10.000 kilos día en una sola hidrogenera. Es algo que ya se está probando a nivel técnico y que pasará a ser comercial, si todo va bien, a finales de este año. Qué barbaridad. Tiene muy buena pinta, Paco. A ganar pasta, Bryce. Es Sí que tiene sí, que ser sí un que sí. negocio. Si esto no es un negocio, no habrá inversores en el negocio. No, totalmente, totalmente. Bueno, pues Paco, Javi lo ha dicho, era la última pregunta que teníamos para ti, así que ahora nos toca cerrar el programa simplemente dándote muchísimas las gracias por toda la disponibilidad que has tenido a la hora de venir aquí con nosotros, por tu transparencia a la hora de responder a todo lo que te hemos planteado y también, por supuesto, por lo que llevas haciendo en estos últimos 20 años, que no es más que abrir y allanar el camino para crear una industria que es muy necesaria en España, en Europa y en el mundo, porque tú lo has dicho, sois pioneros y con esta mentalidad que nos acabas
de reflejar a lo largo de toda la entrevista y ya en esta última intervención, seguro que lo seguiréis siendo. Pioneros durante muchos años, llevando también el nombre de Clantec, ¿no? y estableciéndolo como un referente de lo que es el hidrógeno en España y en Europa. Así que, de nuevo, gracias. Gracias por venir al podcast. A partir de ahora ya sabes que es tu casa. Y, por supuesto, contamos contigo para próximas ocasiones en la que hablaremos bien de esos 10.000 kilos por día, pero también de seguro de muchos otros proyectos que para entonces estarán instalados y funcionando seguro. Un abrazo, Paco. Muchas gracias a vosotros, Javier, Bryce. Ha sido un placer. Quedo a vuestra disposición para cuando queráis. Todo lo que sea hidrógeno, aquí me tenéis, aquí nos tenéis para ayudaros, para aportar, para colaborar y para impulsar. Ya sabes que estamos en el clúster andaluz de hidrógeno, al cual invito a que todos los que quieran se puedan apuntar y puedan ayudar al despliegue de las tecnologías de hidrógeno y que colaboremos entre todas las comunidades españolas para que hagamos de un país con todas las oportunidades que tenemos y que las sepamos aprovechar. Muchas gracias y hasta muy pronto, cuando queráis. Gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Paco Montalbán, de la empresa Clantec, un profesional que ha participado en numerosos proyectos de hidrógeno renovable desde hace muchos años. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.